Hola, cuarto año, ¿cómo están? Espero que ustedes y sus familias se encuentren lo mejor posible. Hoy vamos a trabajar sobre el hecho más significativo de la historia del siglo XX de toda la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué este conflicto es tan significativo? Porque a partir de este suceso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, va a cambiar totalmente la historia de la humanidad. Va a cambiar la vida de las personas y el curso de los principales países y de los países periféricos, o sea, los países que no eran ni van a ser protagonistas. Para entender lo que fue la Segunda Guerra Mundial, hay que repasar un poquito cómo se llega a este conflicto, a las causas. Y las principales causas que vamos a tener de la Segunda Guerra Mundial, o sea, por qué sucede la Segunda Guerra Mundial, son 5 o 6, no más de eso. Una de esas causas puede ser el fracaso del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es el tratado que se va a firmar entre los principales países cuando termina la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es un fracaso? Porque va a dejar una posición muy perjudicial a Alemania, quien va a tener que pagar los costos de la guerra y no va a encontrar una salida rápida a la mala situación en que había quedado luego del conflicto conocido como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. En la década del 20 empiezan a surgir los gobiernos totalitarios. En realidad los países empiezan a descreer de lo que era el sistema republicano y vamos a tener ejemplos como el fascismo italiano, ¿se acuerdan de su líder Benito Mussolini? O también la versión de izquierda, el comunismo, en Rusia con su líder Joseph Stalin. Otro ejemplo de gobierno totalitario que vimos fue la última clase con el franquismo en España. Pero quizás el más significativo, quizás no, seguramente el más significativo es el ejemplo de Alemania con el nazismo. ¿Se acuerdan su líder Adolf Hitler, quien ejerce un poder total sobre la población, sobre la economía y empieza a ejercer un poder expansionista hacia adentro y hacia las afueras de Alemania? ¿Con qué se relaciona este descreimiento con respecto al sistema republicano? Con la crisis de 1929 que había iniciado por la caída de Wall Street en Estados Unidos, por el colapso económico que empieza en Estados Unidos. En 1930, recuerden que esta crisis se mundializa. La mayoría de los países van a ser afectados por esta crisis y muchos países van a encontrar una salida de la crisis en lo que es la industria bélica. ¿Qué es la industria bélica? La fabricación de armamento. Otra de las causas es la carrera armamentista entre dos grandes potencias ya a partir de mediados de la década del 30. Esas potencias son Gran Bretaña y Alemania. Otra de las causas es el miedo de Occidente, de los países occidentales, de los dirigentes de esos países occidentales al avance del comunismo. Recuerden que el comunismo tiene como una de las principales características la fuerte presencia y el control del Estado. No hay propiedad privada. Imagínense ustedes los sectores que tienen poder, los sectores privados que tienen poder, cuál era su opinión sobre el comunismo. No querían saber nada con que ese comunismo avance sobre sus territorios y perder esas propiedades, esos derechos, ese poder que tenían esos sectores privados. Se empieza a dar una competencia también notable entre las potencias como Alemania, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Bélgica, por conseguir poseer y apropiarse de materias primas y a su vez por encontrar mercados donde vender sus productos industriales. La Segunda Guerra Mundial va a empezar el 1 de septiembre de 1939 con un hecho puntual, la invasión de Alemania a Polonia. Automáticamente, 2 días después de este hecho, Francia y Gran Bretaña le van a declarar la guerra a Alemania y de a poco el conflicto se va armando y va a ir sumando países y territorios.
Esta Segunda Guerra Mundial va a durar aproximadamente 6 años, ya que va a culminar en agosto de 1945. Se enfrentaron dos bandos que van a estar bien conformados recién a fines de 1941 y principios de 1942. Esos dos bandos que se van a enfrentar van a tener idas y vueltas, ya que no todos los países van a estar desde un principio y no todos los países van a estar del mismo lado desde un principio. Los bandos de la Segunda Guerra Mundial son los aliados y el eje. Los principales países del bando de los aliados son Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se destaca Rusia. El caso de Rusia y el caso de Estados Unidos son casos particulares y después vamos a ver que hay que marcar un par de cuestiones, porque no están desde el principio de la guerra, ¿sí? Van a ingresar una vez que la guerra ya ha comenzado. El otro bando, el bando del eje, va a estar protagonizado por Japón, por Italia y por Alemania. Los países que les he nombrado recién no son los únicos que participaron otros países. Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, Brasil mandó tropas a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con Argentina? Argentina, al igual que en la Primera Guerra Mundial, no va a participar directamente, se va a mantener neutral. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde permanece neutral toda la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, por cuestiones políticas y diferencias de criterios entre sectores del país, Argentina se va a mantener neutral hasta 1944, donde va a decidir declararle la guerra al eje. Esto no quiere decir que Argentina participó de la guerra, pero sí que Argentina, por una cuestión política y previendo un futuro no tan lejano, le declara la guerra al eje para mantener su relación económica con Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, a la Segunda Guerra Mundial le vamos a dedicar esta clase y seguramente 2 clases más. En esta clase van a trabajar con bibliografía y van a trabajar sobre las principales características del conflicto. Por ejemplo, cuáles fueron los principales escenarios, cuáles fueron las principales batallas, cuáles fueron los pactos, qué características tuvo este enfrentamiento entre un bando y otro. Y en las clases que vienen vamos a trabajar seguramente con algún documental o alguna película. Material sobra, pero bueno, vamos a ver cómo nos podemos acomodar como para que quede bien en claro este tema que la mayoría de las veces resulta ser bastante interesante. Les mando mis saludos, un abrazo, cuídense ustedes y su familia, nos estamos viendo pronto.